Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. Bienvenidos a este video. Hoy voy a hablarles de uno de los desastres ambientales más grandes en la historia reciente de México. El derrame de un sulfato de cobre en el río Sonora, causado por la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora. Este caso es clave para entender los impactos de la minería en nuestro país. El derrame no solo contaminó un río vital para miles de personas, sino que también mostró la falta de control ambiental y los grandes vacíos en la justicia ambiental de México. En este video explicaré qué ocurrió, cuáles fueron los impactos ambientales y sociales, qué medidas se tomaron, cómo reaccionó la gente, cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo, y finalmente compartiré mi conclusión personal sobre este caso. Contexto geográfico y social. La mina de Buenavista del Cobre se encuentra en Cananea, Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Cananea es una ciudad minera con más de 100 años de historia, vinculada a la extracción de cobre. El río Sonora atraviesa la región y es fundamental para la vida de miles de familias. En los municipios de Arizpe, Benamich, Conchis, Banicuar, Ures, entre otros. Estas comunidades dependen del río para el agua de consumo humano, para el río agrícola y para la ganadería. En esta región, muchas familias viven de actividades rurales, por la que la calidad y la disponibilidad del agua es vital. Es decir, cualquier afectación al río impacta directamente en la economía, la salud y la vida cotidiana de la población. Accidente. El responsable de la mina es Grupo México, una de las corporaciones mineras más grandes de América Latina y una de las más poderosas en el país. Controla la mayor parte de la producción de cobre en México y tiene operaciones en Perú y en Estados Unidos. Grupo México tiene una historia polémica, además Cananea ha estado involucrado en otros casos de conflictos laborales y ambientales. Es una empresa con mucho poder económico y político, lo que hace más difícil exigirle rendición de cuentas. En este caso, el accidente del río Sonora no fue un hecho aislado, es parte de una historia de malas prácticas y de falta de control efectivo por parte de las autoridades. Impactos ambientales. El 6 de agosto del 2014 ocurrió el derrame alrededor de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico con cobre. Se vertieron en el río Bacanuchi, que es afluente del río Sonora. Esto sucedió porque la empresa no aplicó medidas adecuadas de seguridad en una de sus empresas de lixiviados. El ácido sulfúrico es altamente corrosivo y tóxico, por lo que el derrame tuvo un impacto inmediato y devastador en el agua y en la vida acuática. Lo más grave es que el accidente no se informó de manera rápida. La población se enteró cuando ya el agua estaba contaminada y muchos animales habían muerto. Tras beberla, desde ese momento el derrame fue considerado el mayor desastre ambiental en la minería de México. El derrame afectó alrededor de 250 kilómetros del río Sonora. Entre los impactos más importantes están contaminación del agua de los ríos Bacanuchi y Sonora,
presentaron altos niveles de cobre, arsénico, cadmio y aluminio. Muerte de peces y animales. Hubo mortandad de especies acuáticas y de ganado que bebió agua contaminada. Contaminaciones del suelo. Las orillas del río quedaron impregnadas de metales pesados que permanecen durante años. Riesgos para la salud humana. El contacto con el agua provocó irritaciones en la piel, problemas gastrointestinales y precaución por enfermedades a largo plazo como cáncer. También estos impactos no fueron temporales. Los contaminantes permanecen en el agua y en el suelo por mucho tiempo, lo que afecta la recuperación de la región. El daño no solo fue ambiental, sino también social y económico. Escasez de agua potable y miles de familias quedaron sin acceso a agua segura. Se tuvieron que instalar tinacos, pipas, pero no eran suficientes. Afectación a la agricultura y a la ganadería. Los cultivos se dañaron y el ganado no podía beber agua del río, lo que significó pérdidas económicas enormes. Para los productores, desconfianza y miedo. Incluso después de que la autoridad declararon que el agua era segura, mucha gente dejó de consumir productos locales por temor a la contaminación. Migración y abandono. Algunas familias tuvieron que dejar sus comunidades porque ya no podían vivir de la agricultura o porque no confiaban en el agua. Este derrame no solo contaminó el río, también quebró la forma de la vida de cientos de familias. Respuestas. Tras el desastre, el gobierno y la empresa anunciaron la creación de un fideicomiso de 2 millones de pesos para remediar los daños. Con este fondo se prometió atención médica, compensaciones económicas y obras para garantizar agua limpia. Sin embargo, la implementación fue deficiente. Muchas familias denunciaron que las compensaciones nunca llegaron o que fueron insuficientes. El fideicomiso se agotó sin resolver de fondo los problemas ambientales ni sociales. La empresa nunca fue realmente sancionada de forma ejemplar. Grupo México sigue operando en Sonora y en otras partes del país, como si nada hubiera pasado. La respuesta gubernamental fue criticada por ser lenta, incompleta y por favorecer a la empresa sobre las comunidades. Consecuencias a largo y corto plazo. Es decir, en los primeros meses y años después del derrame, los impactos fueron inmediatos y muy visibles. Contaminación del agua para consumo humano. Miles de familias en los municipios cercanos al río Sonora se quedaron sin acceso al agua limpia. El agua potable se suspendió y las comunidades dependían de pipas y tinacos, que nunca fueron suficientes. La vida cotidiana se volvió más difícil porque tareas tan simples como cocinar, bañarse o dar de beber al ganado se convirtieron en un problema. Problemas de salud inmediatos. Muchas personas presentaron irritaciones en la piel, diarreas, vómitos y dolores de estómago. Tras el contacto con el agua contaminada, los médicos locales reportaron un aumento en consultas por intoxicaciones leves, especialmente en los niños y ancianos, que son los más vulnerables. Muertes de fauna, pérdida de agrícola inmediata. Se registró la mortandad de peces y otras especies acuáticas. El ganado que bebió agua del río murió en varios ranchos, lo cual significó pérdidas económicas fuertes, además de los cultivos que dependían del agua del río quedaron dañados y fueron desechados porque nadie quería consumir productos contaminados. Crisis económicas local. Los productores agrícolas y ganaderos tuvieron pérdidas enormes. Muchos negocios como restaurantes y comercios también se vieron afectados
porque la gente dejó de consumir productos locales. El derrame provocó una caída en la confianza económica de la región, desconfianza en las autoridades. Desde el inicio la respuesta del gobierno fue lenta y poco clara. Esto generó enojo, frustración en las comunidades que empezaron a sentir que estaban abandonadas y que sus derechos no estaban siendo protegidos. En el corto plazo, el derrame transformó la vida diaria, afectó la salud, la economía y la confianza de la gente en las instituciones. En reflexión, el valor de agua enfrenta el valor del cobre. El agua es un recurso vital, insostenible, para la vida humana, para la agricultura y para la ganadería. El cobre, en cambio, aunque es valioso, puede obtenerse en diferentes mercados y tiene sustitutos tecnológicos. Este derrame nos recuerda que en una balanza el agua siempre debería de tener prioridad sobre cualquier mineral. Sin embargo, en este caso se privilegió la ganancia económica de una empresa sobre el bienestar de miles de personas. La desigualdad de poder. Grupo México es una de las empresas más poderosas del país. Tiene recursos, influencia y abogados que le permiten evadir sanciones graves. En contraste, los campesinos y ganaderos y familias afectadas apenas tienen voz y recursos para defenderse. Esta situación refleja cómo las comunidades rurales suelen ser las más vulnerables, no solo por los impactos ambientales, sino porque carecen de justicia efectiva frente a corporaciones gigantes. La fragilidad del Estado. Un país puede tener leyes ambientales muy bonitas en el papel, pero si no se cumplen, no sirven de nada. El derrame mostró la debilidad del Estado mexicano frente a las grandes empresas. Si el gobierno hubiera actuado con rapidez, firmeza y justicia, el daño podría haberse mitigado, pero lo que se vio fue complicidad, negligencia y lentitud. Las huellas invisibles de desastres, los graves, no siempre es lo que se ve de inmediato, como el agua naranja o los peces muertos. Lo más duro es lo que vemos, el arsénico que permanece en el agua, los niños que carecen expuestos a contaminaciones, las familias que vivirán con miedo y desconfianza durante años. Estos daños invencibles hacen que el desastre no sea algo del pasado, sino una herida abierta que sigue presente en las comunidades del río Sonora. El aprendizaje para el futuro. Como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿queremos seguir dependiendo de industriales que dejan este tipo de huellas? ¿Vale la pena sacrificar ríos, tierras y comunidades enteras por el beneficio de unos cuantos empresarios? Este caso debería enseñarnos que no se trata de estar a favor o en contra de la minería, sino de exigir que se haga con responsabilidad, con tecnología segura, con transparencia y con respeto a las comunidades. El papel de la memoria colectiva. El peor error podemos cometer es olvidar, si no sociedad olvidamos lo que pasó en el 2014, estamos condenados a que se repita. Recordar que el derrame del río Sonora es un acto de resistencia, es mantener viva la exigencia de justicia ambiental, es un recordatorio de que el desarrollo no debe construirse a costa de la vida y la salud de la gente. Conclusión. Es en el que el derrame del río Sonora muestra la cara más dura de la minería irresponsable, ganancias millonarias para la empresa y costos ambientales y sociales para las comunidades. Este caso me dejó claro que la riqueza de un país no puede medirse solo en minerales extraídos, sino en la salud de su gente y en la conservación de sus recursos naturales. El agua es más valiosa que el cobre. Una mina puede cerrarse, pero un río contaminado puede tardar generaciones en recuperarse. Por eso creo que la gran lección es exigir mayor responsabilidad empresarial, leyes ambientales más estrictas y una verdadera justicia para los pueblos afectados. Solo así podremos
podremos evitar que desastres como el río Sonora se repitan en México y en el mundo.